¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, donde nos reunimos en mi taller. Video desde el tallercito. Para, bueno, ordenar un poco las herramientas, dado que, como todos saben, entre un domicilio y otro, por ahí, si las herramientas no son congruentes a la tarea que tengo que realizar, paso por acá, agarro otra caja. Bueno, no configuré la cartuchera, así que voy a darme a la tarea de hacer eso. Bueno, para los que por ahí miran solamente los videos interesantes, les ahorro lo que dure este video porque no va a ser interesante. Son herramientas que ya conocen, son herramientas que ven habitualmente, que yo reacomodo, reordeno, saco de un lugar, pongo en otro. Pero bueno, nada, lo tengo que hacer y ya que estoy, los invito a participar. Así que bueno, nada, vamos a ordenar un poquito el banco, dado que, como ustedes saben, este tallercito está en La Ponderosa, es mi tallercito de infancia. Lo logré ayornar a lo que más o menos me imaginaba cuando chico. Pero, bueno, tengo un sobrino que tiene dos motitos, que se encarga de hacer sus tareas, que viene viendo, practicando y bueno, va configurando la carburación, cambiando bujías. Bueno. Y me encuentro con este desorden que bueno, propio de la edad, no ordena las cosas, no las pone en su lugar. Bueno, se ve que le estuvo cambiando el pase de nafta. Nada, ya hablaremos como corresponde con Coquito, pero está todo más que bien con el pibito. De hecho, veo que no falta ninguna herramienta, eso ya me deja contento. Porque, obviamente, como todavía no está muy formado el amor a las herramientas en su personalidad, por ahí termina de armar, pone en marcha, se va a probar y dejó las dos llaves en la puerta y bueno, no es así. Pero bueno, hasta ahora no falta nada, así que no me puedo quejar. Vamos a lo que vinimos, como diría, basta de chácharas, diría Pan Triste. Ah, entre paréntesis. Vieron que yo en el cierre de la charlita de anoche le dediqué unos minutitos al desprecio que me genera su presencia, su existencia, y generalmente critico todo su contenido. Bueno, él estuvo mostrando, dando a entender que estaba cambiando un termotanque, tiró un par de tips como si fuese un campeón, bueno, donde yo refuté que estaba lejos de ser algo profesional y profundo, sino que habló de generalidades y cosas que sabe cualquiera. Y bueno, nada, a los 5 minutos de yo subir la charlita, noté que había subido un reel comentando sobre la cánula que canaliza el agua cerca del quemador para que, bueno, el agua fría, el agua que recién ingresa, obviamente esté cerca del fuego, cerca de la temperatura. Te olvidaste, tipejo, de mencionar que eso, si vos querés invertir el sentido de carga, lo sacaste tal cual como yo describí. Así que no sé si es casualidad o estás mirando mis videos, Panchito, así que sabrás el desprecio que siento por vos. Bueno, metés el dedo, lo pasás del otro lado y eso te habilita a poder poner la carga de agua del otro lado. Hechas las aclaraciones del caso y descargando mi desprecio por ese tipo, vamos a lo que vinimos. Bueno, herramientas que ya conocen. Quiero que sepan que se viene comportando espectacular la Inco de 8 pulgadas. La estoy usando a modo pinza, como vengo usándola desde el principio. Pinza, segmento de corte, bueno. Esta pequeña ranura que tiene ahí, cuando hay que apretar algún tornillo cabeza redonda que ya tiene zafada su, digamos, ranura o su cruz para distintos destornilladores, con esto, con este rebaje que tenemos ahí, lo podemos agarrar de forma bastante satisfactoria. Tenemos que contar con por ahí 5 o 6 milímetros de longitud de la cabeza, o sea, con respecto al plano de apoyo de la misma, para que la pinza entre. Pero quiero que sepan que
Es una herramienta muy noble, la verdad. Si viene bien la cosecha, tengo ganas de comprar otra. Pero bueno, no la usé ni como pelacable ni para cortar tornillos. Modo pinza, aprovechando al máximo sus cualidades. Espatulita, que ya estaba fuera de la cartuchera. Bueno, destornillador Inco, este es del segmento profesional. La verdad que estos destornilladores vienen cumpliendo una muy linda tarea, producto de que estoy usando este PH2, del cual me enamoré, como diría el amigo Gregorio Casa, al que le mando un saludo grande. Gracias por el apoyo, Gregorio. Bueno, lo vi, me enamoré, me lo compré, y desde ese momento hasta ahora, hasta el día de hoy, todos los destornilladores PH2 que tengo que apretar, los aprieto, los aflojo con este destornillador. Si la longitud me amerita, lo vengo utilizando para todo. Creo que va a ser el primer juego que el PH2 no sufre tanto como el resto de las unidades, dado que bueno, PH2 es el que más se gasta en todos los juegos. Hoy en día deberían venir varias longitudes de PH2 como para poder tener distintas circunstancias y quizás suprimir algunos planos. Pero bueno, es mi opinión sobre determinados juegos. Pero como digo esto, digo también que los planos reflejan una época en la que se trabajaba mucho con destornilladores, de la cual formé parte y bueno, no pueden faltar. Llavecita corta, estriada, Inafor, una muy linda unidad, para trabajar donde no se necesita demasiado torque, o el largo de la llave normal, que sería una cosa así. No nos permite ingresar, bueno, utilizamos este. Destornillador plano, Bremen. Estos Bremen, la verdad que ya se han pagado solos, se han recontrapagado. Pinza de 2 posiciones, tipo Ford, marca Crossman. La verdad que va muy bien. La clásica y querida Pico del Oro, 7 posiciones, doble cremallera. Estoy por comprar la Eurotech para probarla. La que es roja y sin ningún tipo de grip. Bueno, estaba viendo ahí un proveedor que es amigo de Jorgito, de Eurotech, o un distribuidor, no sé cómo lo tiene agendado él, pero me estaba mostrando un par de herramientas de la marca Eurotech que bueno, estaría lindo implementar para probar, pero las voy a comprar, las voy a adquirir si puedo, y va a ser más adelante la toma de contacto, porque tengo un par de tomas de contacto llevando a cabo, y bueno, no le quiero restar tiempo o probarlas tímidamente o tibiamente a las unidades que estoy utilizando, para que bueno, sean pruebas congruentes las unas con las otras. Pinza de punta, total. Llave Gedore de 14 de esta generación. Un amigo estaba dando una explicación bastante acertada de Gedore en Brasil, que después se transformó en lo que es Robust, o fue Robust. Tengo una versión bastante parecida, o sea, yo consideraba que era así, pero bueno, nada, tengo que pulir esos detalles, dado que tengo ganas de hacer los videos definitivos de Dowidat, Raselli, Inafor, en fin, marcas de antigua generación, de antigua época, de mi escuela, la antigua escuela, y estoy juntando toda esa información como para hacer los videos definitivos. Gedore obviamente tiene todo que ver con Dowidat, así que nada. Yo creo que en algún lugar del mundo debe haber una llave 14 Gedore de 10 veces más calidad que esta. Como lo mismo, a veces lo dejo en los comentarios, me niego a creer que Stanley simplemente produce lo que nos llega a nosotros, dado que bueno, sería triste. Estoy seguro que en algún lugar del mundo tiene que haber una línea superior de Stanley, indestructible, como la conocimos en la década del 90 con las Workmaster. Pero bueno, nada.
Si tuviésemos que juzgar por cómo viene la calidad actual de Baco, la verdad que es triste. Pero bueno, acá tenemos una Baco 18 de la antigua generación, que los amigos que siguen el canal ya sabrán por qué la llevo. Rara vez la utilizo en cuestiones técnicas domiciliarias, simplemente la llevo porque estoy configurando la carburación de la zanela para que ande bien en frío en estas épocas de frío en la mañana. Y bueno, estoy cambiando la carburación y a veces me da miedo que empaste, dado que por ahí se pone gordita. Y bueno, tengo que sacar la bujía y limpiarla. Puedo llevar cualquier cantidad de herramientas encima, pero sin esta o sin un sacabujía, créanme que se torna difícil. No llevo un sacabujía porque tengo que llevar llave cricket, tengo el tubo. Por ahí se hace muy aparatoso con la de 18. Va más que bien. Lo que sí tiene que tener este ángulo y este espesor. Cumple muy bien también para esa tarea la Bremen. Muy parecida. Bueno, llave francesa Crossmaster 8 pulgadas. Una unidad interesante. Desde que la compré la estoy utilizando y la verdad que va muy bien. De hecho pueden ver la fecha en que la compré y la mostré y la puse en funciones allá en los principios de mi presencia en YouTube. Pero bueno, nada, como todos saben, yo ya venía haciendo contenido en Facebook. Creo que bueno, por ahí vengo, como es característico en mi vida, en mi persona, vengo fuera de tiempo. Es como que hacía algo en Facebook, ya la gente estaba haciendo cosas en YouTube. Yo a YouTube le tenía un poquito de idea. Bueno, pasé a YouTube y ahora es como que Facebook permite hacer videos largos, vivos y ese tipo de cosas, que no me arrepiento de estar acá en YouTube, dado que bueno, es como que me siento cómodo y tengo la posibilidad de hablar prácticamente sin tiempo límite y poder volcar y expresarme tal cual creo y considero las cosas. Me pasaba que a veces, y por no tener un celular como la gente, me costaba mucho subir videos largos a Facebook. Entonces, después de la época de las aplicaciones de videos tipo TikTok y Kawaii, me volqué a YouTube. Bueno, me fui por las ramas como es mi costumbre, pero eso es la cronología de mi paso por las redes. Para los amigos que se vienen acercando, destornillador Inco, el Inco trompito, pero la denominación técnica es el PH2 por 38 o pulgada y media, depende de la marca. Bueno, el caso de Inco es en milímetros, la verdad muy útil, es tan útil como los destornilladores largos. Cinta aisladora, en este caso tengo un rollo de la marca Wira. Me viene dando resultado la Wira. La verdad reúne las condiciones que hablamos en alguna que otra charlita. Así que nada, tengo dando vueltas una Wira y una 3M dando vueltas. Y acá hay una taxa, bueno, esta ya es del taller. Destornillador Inco, del mismo juego. Prácticamente no se marcó en el uso que le vengo dando. La verdad, muy contento con las unidades. Linternita que se hace solidaria en cada una de las tareas que uno está desarrollando, llevando a cabo. Siempre tengan una linternita en la cartuchera, en la caja de herramientas. Si fuese el Intervincha, bueno, joya. La verdad que me rehúso un poco para cargar. La verdad que bueno, desde que me vi en la obligación de abandonar la de pilas por cambio de tecnologías, nada, me siento bastante cómodo. Tengo una más grande que se la presté a Jorgito, dado que es media aparatosa, pero bueno, va muy bien.
segmento de pinzas Inco, segmento liviano. Bueno, la verdad que va muy bien. No tengo ganas de hacer un cortando cables, pero bueno, vamos a probarlo después de... Y ya estaríamos en los... A ver, estamos en mayo, promediando mayo. Y estamos en los 8 meses de adquirir esta unidad y tenerla trabajando en todo lo que es service. Y créanme que corta y pela muy bien. Por sobre el de la marca Total, que está bien, le di un uso relativamente intensivo, pero corta muy bien. Y nada, el Total por ahí pasó prematuramente a la caja de plomería, dado que por ahí perdió un poquito el filo. No es esto. Vamos a ver cuánto dura este. Este es de la línea liviana. El amigo Gregorio Casa describió a la perfección prácticamente la unidad pinza universal. Bueno, la tengo también. Está en la caja de herramientas que trabajan. SFI, herramientas que trabajan. La tengo ahí. Después, bueno, voy a ver cómo configuro también eso. Dado que se ha hecho bastante funcional en el taller esa caja. Con los tubos necesarios, las pico del oro. La verdad, estuvo bueno. Arrancó como una parodia y terminó siendo funcional. Se terminaron fusionando dos cosas que yo quería hacer y bueno, las logré. Unas, ordenar los tubos que estaban, los tubos rebeldes, los que no obedecen a ningún elenco, que yo compré unidad por unidad de distintas marcas, distintas medidas. Bueno, logré juntarlos todos en una caja, que esa caja sea funcional y de paso relajar un poco algunas personas que me caían bien y después con el tiempo me empezaron a caer mal. Entonces, bueno, la verdad que pude cumplir con las dos premisas, ¿no? Con las dos cosas que quería. Una, ordenar las herramientas y que sean funcionales y útiles en el taller, y la otra, descansar algún gil. Bueno, destornillador en top, segmento económico, liviano, se maneja en liviano y profesional. Una herramienta muy útil, muy útil. Torque elevado, he apretado, he aflojado algunas cosas como para probarlo. La verdad, no se marcó, pero bueno, no es esto. No es esto. Para el hogar va más que bien. Es cómodo, liviano. La verdad que es cómodo. Empuñarlo es lindo. Da cierta satisfacción el Total. Por ahí, bueno, no es mango bicomponente, no es muy anatómico, pero está lindo, está lindo. Está lindo y al empuñarlo nos da la sensación de que es un destornillador hobbyista. No pretende ser esto, sacando que son buena calidad de destornillador. Esto al empuñarlo ya nos predispone a poder hacer fuerza. Sea bueno o no, no sé. Pero, ¿qué quiero decir? Sí sé que esto es bueno, pero quiero decir que en otras unidades puede pasar que nos la agarramos, la empuñamos, nos predispone a hacer fuerza y después nos defrauda. Espero ser claro. Háganme saber si estoy siendo claro. Bueno, este nos predispone allá a hacer fuerza, dada la anatomía al empuñarlo. Este, al agarrarlo, si bien es muy cómodo, ya sentimos que no es para trabajar haciendo una fuerza extrema. Se puede trabajar en electricidad, por supuesto, se puede apretar una térmica, por supuesto, siempre y cuando las borneras sean destornillador plano. Si no, va a tener que ser PZ, porque lo primero que comentan es las borneras van con la térmica, va con peseta, porque si vos la usás con Phillips dañás el destornillador y también dañás el borne. Todo eso ya lo sé. A veces comentan algunas personas que me da risa y no, o sea, está todo perfecto con los comentarios, la verdad, la calidad de comentarios es espectacular. La gente que por ahí no es habitué del canal comenta también con mucho respeto, inquietudes válidas. El otro día estaba leyendo un muchacho que no le contesté nada, que me preguntaba de dónde era yo,
que se le había roto su moto. Primero que no hago trabajo para suscriptores, no. Si circunstancialmente algún cliente mío ve los videos, pero primero fue cliente, no que un suscriptor se haga cliente, eso no pasa. Sí, por ahí doy asesoramiento en caso que necesiten, pero este muchacho se le había roto su moto, quería saber dónde yo tenía mi taller para venir con su moto y de paso, hasta a medida que lo iba leyendo, digo, le voy a contestar respetuosamente que yo para suscriptores o amigos del canal no trabajo. Y me pone, porque además no tengo plata y tampoco herramientas. Entonces, si usted me presta las herramientas y me indica cómo se hace, yo lo voy haciendo. Yo tengo un taller, o sea, no tengo una ONG. Primero que, por más buena onda que sea el muchacho, yo no lo conozco, no dejo entrar a gente ajena a mi taller. Y segundo, menos le pongo mis herramientas en manos. No le pongo mis herramientas en manos a amigos, o sea, en manos conocidas, conociéndole las virtudes y los defectos, menos le voy a prestar mis herramientas a un desconocido. Pero bueno, qué sé yo. Capaz que funciona así, no sé, capaz que el equivocado es uno. Bueno, destornillador de las mismas características que mencioné antes, pero plano. Llave combinada, 13 milímetros, del juego Biasoni. Que si encuentro la de 10, voy a hacer un enroque acá, si la tengo a la vista. Voy a hacer un enroque acá y espero que lo vean, porque estoy formando el tablero, 2 unidades, bueno, en algunos lados tengo 3, 2 unidades de cada una plana y una acodada, y por 2 motivos. Una, que tenía 2 planas, pero lo hago por 2 motivos. Una, que es más funcional tener las 2 posibilidades. 2, que ante la presencia de la ausencia, o sería mejor, ante la ausencia de alguna unidad, yo fácilmente lo detecto. No digo que se pierdan, acá entra gente únicamente en mi confianza, nada más. Mi amigo Jorge y mi sobrinito. Pero para controlar que las unidades no se pierdan y estén todas, es mucho más fácil pegando un golpe de vista y ver, dado que bueno, la idea es esa, mantener una acodada y una plana. Para los amigos que pidan que describa el tablero, después lo voy a describir. Hay algunos amigos pidiendo la descripción del tablero nuevamente, la voy a describir. Pero, bueno, les pido disculpas a los amigos que ya lo vieron quizás hasta el cansancio. Pero bueno, los amigos se vienen acercando y nada, quieren ver ese contenido. Llave de 2 bocas, Baco, 14-15. Bueno, media 7-16, media 9-16, 16-17, 3/4, 5 octavos. Que esta es la prima hermana de esta. O sea, son las mismas medidas. 3/4, 5 octavos, 3/4, 5 octavos. Todas estas medidas, a la hora de desarmar una estufa, 11-16 3/4, bueno, y los elenquitos de llaves combinadas, ¿no? ¿A qué iba con esto? Estas herramientas, estas llaves, estas unidades, son el elenco necesario para trabajar cómodamente en lo que sería una limpieza de estufas, alguna entrerosca de termo, cambiar una termocupla circunstancialmente en un termotanque, desarmar algún quemador, llaves de esa medida. Bueno, acá está el diafragma que cambié, que comenté, así que nada, le voy a poner una cintita y las vamos a guardar. Después tenemos una cinta métrica,
francesa de 8 pulgadas total. Esa podría ser de 10. Y acá tenemos una Viasony de 14 y una de antigua generación 916. Bueno, vamos a encintar este elenco para que quede todo armadito. Y voy a guardar las unidades que voy a utilizar hoy. El jueguito lo ponemos. Bueno, estoy llevando un elenquito que ya conocen de llaves Torx. Pinza de punta. Esa perrita que escuchan es la perrita de mi hermana, que ladra y ladra. Yo creo que se va a quedar afónica. Pero bueno. Pico del oro. Las dos francesas van a ser útiles. El alicate. La de 2 posiciones. La de 8 pulgadas. El Phillips PH2 plano. Por ahí tenemos que anexar algún destornillador grande. Circunstancialmente es útil. Algún plano grande, y tenía dando vueltas uno que en este momento no veo. También tenemos que anexar un buscapolo. Los capolos de la línea Santoro siempre los pruebo antes de salir por las dudas. Bueno, acá lo que pasa es que no estoy agarrando el vivo. Ahí prendió. Bueno, la espátula. Y vamos a guardar la llave. 13. Dos de 13 tengo. 2 de 13 Viasony. Vamos a suprimir una. Un cuarto, no puede faltar nunca. 12. 13, 14, 15. La de 11, ¿dónde está la de 11? 3 octavos, 9, 10, que la cambié por otra, 8. Bueno, acá agarro una Stanley, vamos a poner la 8 Viasony para que acompañen todas el juego. Y la 7. Bueno, gente, espero que les haya gustado el videito. Espero que les haya gustado el videito. Linterna, no puede faltar, hay que cargarla de vez en cuando. Vamos a encintarlas para que al momento de buscarlas no haya que vaciar toda la cartuchera. Eso me pasa en el segundo domicilio, dado que bueno, al primero llego elegante Sport y después salgo con todas las unidades mezcladas. Les mando un saludo, los invito a estar en contacto durante el día, seguramente con algún videíto. El saludo a los amigos de siempre, Gastón Montenegro, Dalton, Tito, Cobursa, 09 Michael, bueno, el querido Tiziano, Miguel, siempre aportando en los comentarios, los amigos Pablo, Eugenio, el querido Eugenio. Así que bueno, gente, les mando un saludo, espero que tengan un hermoso día y vamos a seguir con las funciones. Nos vemos.